Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos los melodramas más intensos, los romances más apasionados y los secretos mejor guardados de la televisión superíndice 3N turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros análisis, noticias y chismorreos sobre el mundo de las series turcas. Aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar al día. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales y en los corrillos de fans: la presión, las críticas y los desafíos que enfrentan algunas de nuestras estrellas turcas más queridas. Y como ya habrán visto en el título, vamos a poner la lupa sobre dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actual: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no se preocupen, no nos limitaremos a ellos dos. Vamos a explorar cómo la fama, las expectativas y las polémicas pueden afectar a los actores y actrices turcos, y cómo lidian con todo ello. Prepárense para un viaje lleno de drama, revelaciones y mucha pasión turca. Empecemos con un plato fuerte: Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en España y Latinoamérica. Esta serie de comedia romántica fue un fenómeno global, catapultando a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La trama, para quienes no la conozcan, sigue la historia de Eda Yildiz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso. Un error los une y terminan fingiendo estar comprometidos para beneficiar a ambos. Por supuesto, lo que empieza como un contrato termina convirtiéndose en un amor verdadero. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque el éxito meteórico de Senkalkapm puso a Hande y Kerem en el punto de mira. La química en pantalla era innegable, y pronto se convirtió en un romance en la vida real. Esto, aunque encantó a muchos fans, también generó una gran presión. Cada movimiento que hacían era analizado, comentado y criticado. La gente opinaba sobre su relación, sobre su forma de vestir, sobre sus proyectos profesionales. Era una lupa constante. La intensidad de la atención mediática, que en un principio pudo ser embriagadora, se convirtió en una carga pesada. Se les exigía ser la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los paparazzis los seguían a todas partes, y cada salida, cada gesto, era interpretado y diseccionado por los medios y las redes sociales. Y aquí es donde entramos en el terreno de las críticas ocultas. A menudo, detrás de los comentarios positivos y los halagos, se esconden expectativas poco realistas y juicios severos. Se esperaba que Hande y Kerem fueran perfectos, tanto en pantalla como fuera de ella. Cualquier error, cualquier desliz, era amplificado y utilizado en su contra. La presión de mantener una imagen pública impecable, combinada con las exigencias de una relación sentimental, terminó pasándoles factura. Como sabemos, la relación terminó. Y la ruptura, por supuesto, fue otro capítulo lleno de especulaciones y comentarios maliciosos. Se les culpó mutuamente, se inventaron infidelidades, y se les sometió a un escrutinio aún mayor. Los fans que antes los idolatraban, ahora se dividían en bandos, tomando partido por uno u otro. La ruptura de Hande y Kerem se convirtió en un culebrón en sí mismo, alimentado por la sed de drama de los medios y las redes sociales. Pero más allá del caso específico de Hande y Kerem, es importante analizar el contexto general en el que se desenvuelven los actores turcos. La industria del entretenimiento en Turquía es extremadamente competitiva, y la presión para triunfar es enorme. Los actores y actrices deben enfrentarse a castings interminables, a largas jornadas de rodaje, y a la constante amenaza de ser reemplazados por una cara más fresca. Además, deben lidiar con la creciente influencia de las redes sociales, donde cada comentario, cada foto, puede convertirse en un titular. Otro ejemplo interesante es Güneş İkizleri, o Las hijas del sol. En esta serie, Burcu Özberk interpreta a Nazlı Yılmaz, una de las hijas de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas para empezar una nueva vida. Nazlı es una chica rebelde y temperamental, y Burcu supo captar a la perfección la complejidad del personaje. La serie fue un éxito, pero también expuso a Burcu a críticas sobre su apariencia física y su estilo de actuación. Se le criticó por su peso, por su forma de vestir, y por su supuesto falta de talento. Burcu, como muchas otras actrices turcas, tuvo que aprender a lidiar con estas críticas, a no dejar que la afectaran, y a seguir adelante con su carrera. Sin embargo, es innegable que este tipo de comentarios pueden tener un impacto negativo en la autoestima y la confianza de cualquier persona.
Lo que quiero destacar aquí es que a menudo, las actrices turcas son sometidas a un escrutinio mucho mayor que los actores. Se espera que sean bellas, delgadas, elegantes y talentosas, todo al mismo tiempo. Cualquier desviación de este idealizado canon de belleza es objeto de críticas despiadadas. Y esto, por supuesto, puede tener un impacto devastador en su autoestima y en su salud mental. La presión para cumplir con estos estándares imposibles puede llevar a trastornos alimentarios, a problemas de ansiedad y depresión, y a una constante insatisfacción con su propia imagen. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de Çukur, o El Pozo. Esta serie de acción y drama criminal fue un auténtico fenómeno en Turquía. Aras Bulut İynemli, en el papel de Yamak Koval, se convirtió en un ídolo de masas. Çukur es una serie muy diferente a las que hemos mencionado hasta ahora, pero también nos sirve para ilustrar cómo la fama puede ser un arma de doble filo. En el caso de Aras, la presión venía por el lado de mantener el nivel de calidad de la serie. Çukur tenía una base de fans muy leal y exigente, y cualquier cambio en la trama o en los personajes era recibido con fuertes críticas. Además, Aras tenía que lidiar con la expectativa de superar su actuación en cada episodio. La presión de estar a la altura de las expectativas puede ser agotadora, incluso para los actores más experimentados. Se esperaba que Aras siempre diera lo mejor de sí mismo, que siempre sorprendiera al público con su talento, y que nunca decepcionara a sus fans. Esta presión constante podía ser abrumadora, y requería una gran fortaleza mental para poder manejarla. Y hablando de actores experimentados, no podemos olvidarnos de Can Tatlıtuğ. Este galán turco, conocido por sus papeles en series como Aşk Memnu o Amor Prohibido y Kuzey Güney, lleva años en la cima. Ha protagonizado numerosas series y películas, y ha ganado varios premios. Sin embargo, incluso Can ha tenido que enfrentar críticas y polémicas a lo largo de su carrera. En su caso, las críticas a menudo se centran en su vida personal. Su matrimonio con Başak Dizer ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones. Los tabloides turcos lo han acusado de ser infiel, de tener problemas con su esposa, e incluso de estar al borde del divorcio. Y por supuesto, estas acusaciones han afectado a su imagen pública y a su reputación. Can ha tenido que aprender a ignorar estos rumores, a proteger su vida privada, y a no dejar que afecten a su trabajo. Sin embargo, es innegable que este tipo de ataques personales pueden ser muy dolorosos y difíciles de manejar. Lo que quiero que quede claro es que la fama no es un camino de rosas. Los actores y actrices turcos, al igual que las celebridades de todo el mundo, tienen que lidiar con una gran cantidad de presión, críticas y polémicas. Su vida privada es constantemente invadida, sus errores son amplificados, y sus logros son a menudo minimizados. Deben aprender a vivir bajo el constante escrutinio del público, a proteger su privacidad, y a mantener la cordura en un mundo que a menudo es implacable. Volviendo al caso de Hande Erçel, después de Sen Kalkam, continuó trabajando en otros proyectos, como la serie Bambaşka Biri. Esta serie, donde comparte protagonismo con Burak Deniz, supuso un cambio de registro para Hande, que interpretaba a una fiscal. Aunque la serie tuvo una buena acogida, Hande volvió a ser objeto de críticas, esta vez por su actuación. Algunos la acusaron de ser poco expresiva y de no estar a la altura del papel. Estas críticas, aunque a veces injustas, son una constante en la carrera de cualquier actor o actriz. Es imposible complacer a todo el mundo, y siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con tu trabajo. Lo importante es aprender a tomar las críticas constructivas, a ignorar los comentarios malintencionados, y a seguir adelante con tu carrera. Y es que a veces la gente olvida que los actores y actrices son seres humanos, con sus fortalezas y sus debilidades. No todos los papeles les quedan bien a todos, y es normal que cometan errores. Pero en lugar de ofrecer críticas constructivas, muchos optan por el insulto y el ataque personal. Este tipo de comportamiento es inaceptable y demuestra una falta de empatía y de respeto hacia los demás. En el caso de Kerem Bürsin, tras el éxito de Sen Kalkam, decidió apostar por proyectos más arriesgados y desafiantes. Participó en series como Bu Şehir Arkandan Gelecek y Yaşamayanlar, donde demostró su versatilidad como actor. Sin embargo, estos proyectos no tuvieron el mismo impacto que Sen Kalkam, y Kerem también tuvo que enfrentarse a críticas por sus elecciones profesionales. Se le acusó de no saber elegir sus papeles, de desperdiciar su talento, y de no estar a la altura de las expectativas. Kerem, sin embargo, siempre ha defendido sus decisiones,
y ha afirmado que prefiere arriesgarse y probar cosas nuevas, antes que quedarse estancado en un papel que no le motiva. La moraleja de todo esto es que la fama es efímera, y que el éxito no está garantizado. Los actores y actrices turcos tienen que trabajar duro para mantenerse en la cima, y tienen que ser fuertes para resistir las críticas y las polémicas. Pero sobre todo, tienen que ser fieles a sí mismos y a sus propios valores. Deben aprender a proteger su privacidad, a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás, y a seguir sus propios instintos. Es importante recordar que detrás de cada personaje que vemos en pantalla, hay una persona real con sentimientos, sueños y aspiraciones. Antes de juzgar o criticar, deberíamos ponernos en su lugar y tratar de entender sus motivaciones. Quizás, de esta forma, podríamos crear un ambiente más positivo y respetuoso en el mundo del entretenimiento. Todos somos humanos, y todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Y ya para terminar, quiero mencionar otra serie que ha generado mucha expectación, Aile o La Familia, protagonizada por Kuantatl y Serine Sarkaya. Esta serie de drama familiar ha sido un éxito de audiencia en Turquía, y ha demostrado una vez más el talento y la versatilidad de ambos actores. Aunque la serie ha recibido críticas positivas en general, también ha habido algunos comentarios negativos sobre la trama y los personajes. Pero como siempre, lo importante es que la serie haya conectado con el público y haya generado debate. En definitiva, el mundo de las series turcas es apasionante y complejo. Está lleno de drama, romance, intriga y, por supuesto, de mucho talento. Pero también es un mundo exigente y competitivo, donde la presión y las críticas pueden ser abrumadoras. Esperamos que este vídeo les haya dado una visión más profunda de los desafíos que enfrentan nuestros actores y actrices turcos favoritos. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. Como siempre, me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan sobre los temas que tratamos. ¿Qué series turcas les gustan más? ¿Qué actores y actrices admiran? Déjenme sus comentarios abajo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.